La tienda de Jacob, en las fértiles tierras de Canaán, debería haber sido un santuario de paz, pero las sombras del favoritismo y la envidia se cernían sobre ella. José, el penúltimo de los hijos de Jacob, era el predilecto, el vástago de su vejez y el fruto de su amor por Raquel. Su padre, en un gesto que sellaría su destino, le había obsequiado una túnica de muchos colores, un símbolo resplandeciente del amor y la distinción que lo apartaba de sus 10 hermanos mayores. Mientras ellos sudaban bajo el sol, pastoreando los rebaños, José a menudo permanecía cerca de su padre, escuchando sus historias, aprendiendo de su sabiduría. Pero la túnica no era el único motivo de resentimiento. José era un soñador, un joven con visiones vívidas que, en su inocencia, compartía con su familia. Sus sueños eran, para sus hermanos, profecías inquietantes de su propia humillación. Primero, los haces de trigo de ellos se inclinaban ante el suyo, luego, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cada relato de sus sueños profundizaba el abismo entre él y sus hermanos, avivando las llamas de la envidia y el odio. ¿Cómo podía este muchacho, el menor, imaginar que un día reinaría sobre ellos? Su arrogancia, o lo que ellos percibían como tal, era insoportable. La tensión crecía con cada amanecer, palpable en el aire que compartían. Un día, Jacob envió a José a Siquem para ver cómo estaban sus hermanos y el rebaño. Era una encomienda simple, pero cargada de peligro latente. Cuando los hermanos de José lo vieron a lo lejos, el odio que habían cultivado en secreto estalló en un plan siniestro. «Aquí viene el soñador», se burlaron. «Ahora, pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». El plan era macabro, la traición, absoluta. Solo Rubén, el mayor, sintió un atisbo de conciencia y sugirió arrojarlo a un pozo sin matarlo, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Cuando José, ajeno a la magnitud de la malicia en sus corazones, llegó hasta ellos, lo rodearon con ferocidad. Le arrebataron su preciada túnica de colores, rasgando no solo la tela, sino también su inocencia. Luego, sin piedad, lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo seco y oscuro, donde lo dejaron a su suerte. El miedo y la desesperación debieron de haberlo inundado mientras gritaba pidiendo ayuda, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Sus hermanos, con una frialdad espeluznante, se sentaron a comer pan, ignorando los lamentos de su propia sangre. Mientras comían, avistaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, cargada de especias y bálsamo, rumbo a Egipto. Judas, con una mente más pragmática que sus hermanos, propuso una alternativa aún más cruel que la muerte: vender a José. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. La idea resonó con el resto. Sacaron a José del pozo, y por 20 piezas de plata, lo vendieron como un objeto, como una mercancía. De un momento a otro, la vida de José se desmoronó. De ser el hijo amado, envuelto en sueños de grandeza, se encontró encadenado, arrastrado lejos de su hogar, de su familia, hacia un destino desconocido en una tierra extraña, Egipto. Sus gritos se perdieron en el viento del desierto mientras la caravana avanzaba, dejando atrás la amargura de la traición y la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Cómo podría sobrevivir un joven sin apoyo en una tierra pagana? ¿Tendrían sus sueños algún significado ahora que su vida se había convertido en una pesadilla? En Egipto, la vida de José, lejos de mejorar, parecía hundirse aún más. Vendido al capitán de la guardia de Faraón, Potifar, su diligencia y la bendición de Dios lo llevaron a ascender rápidamente, convirtiéndose en el mayordomo de su casa. Pero esta prosperidad fue efímera. La esposa de Potifar, consumida por un deseo ilícito y luego por la ira del rechazo, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Sin un juicio justo, José fue arrojado a la prisión real, un calabozo sombrío donde los sueños parecían una cruel burla. Sin embargo, incluso en la oscuridad de la celda, la mano de Dios estaba con él. El jefe de la cárcel le confió la supervisión de los demás presos, y fue allí donde se encontró con el copero y el panadero del faraón, quienes también habían caído en desgracia. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores. José, con la misma habilidad que le había causado tantos problemas en casa, interpretó sus sueños. Al copero le reveló que sería restaurado a su puesto en 3 días, y al panadero que sería ahorcado. Ambas interpretaciones se cumplieron,
Y José le pidió al copero que se acordara de él cuando volviera a la gracia del faraón. Pero el copero, una vez libre y restaurado a su posición de privilegio, se olvidó de José por completo durante 2 largos años. La tensión en este punto es palpable. José languidece en prisión. ¿Será esta la última de sus desgracias? Entonces, de repente, la historia dio un giro monumental. Faraón mismo tuvo 2 sueños inquietantes: 7 vacas gordas y 7 flacas, y 7 espigas llenas y 7 marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretarlos. Fue entonces cuando el copero, atormentado por su conciencia o quizás por el miedo a la ira de Faraón, se acordó de José. «Me acuerdo ahora de mis faltas», dijo al faraón. «Había allí con nosotros un joven hebreo, y él nos interpretó nuestros sueños». De inmediato, José fue sacado de la prisión, afeitado y vestido con ropas limpias, y llevado ante el monarca de la nación más poderosa del mundo. Con humildad, pero con la sabiduría que solo Dios podía conceder, José no se atribuyó el mérito. «No está en mí, Dios dará respuesta propicia a Faraón», declaró. Luego, interpretó los sueños. 7 años de abundancia seguirían, seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Y no solo interpretó, sino que también ofreció una solución divina: designar a un hombre sabio y prudente para almacenar el grano durante los años buenos. Faraón, asombrado por su discernimiento, exclamó: «Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios». En ese instante, José, el esclavo, el prisionero, fue elevado a la segunda posición de poder en todo Egipto, el gobernador, con el anillo de Faraón en su mano y su carro a su disposición. Su viaje de las cadenas al cetro fue el testimonio viviente de la providencia divina. José administró Egipto con una eficiencia asombrosa, almacenando grano como la arena del mar durante los años de abundancia. Cuando la hambruna llegó, extendiéndose por todas las tierras circundantes, los hermanos de José, ajenos a la identidad del poderoso gobernador egipcio, fueron enviados por Jacob a Egipto para comprar alimento. La tensión dramática alcanza su punto álgido en el reencuentro. Los hermanos se postraron ante él, cumpliendo sin saberlo los sueños proféticos de su juventud. José los reconoció de inmediato, pero ellos no a él. A través de una serie de pruebas complejas y emotivas, que incluyeron la detención de Simeón y la exigencia de traer a Benjamín, José observó sus corazones, buscando señales de cambio y arrepentimiento. Finalmente, incapaz de contenerse más, José reveló su identidad. «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». El shock, el miedo y la vergüenza invadieron a sus hermanos. Pero lo más asombroso fue la respuesta de José. Con lágrimas en los ojos, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos como un testimonio del poder del perdón y la soberanía divina. «No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Él vio la mano de Dios en medio de la traición, entendiendo que el mal que le habían hecho, Dios lo había transformado en un bien mayor para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. El acto de perdonar lo imperdonable no solo sanó las heridas de José, sino que también inició la restauración de una familia dividida. Sus hermanos se reconciliaron con él, Jacob fue traído a Egipto, y la descendencia de Israel fue preservada. La historia de José es un recordatorio poderoso de que, incluso en las profundidades de la traición y la injusticia, la fe inquebrantable, la providencia divina y el acto liberador del perdón pueden transformar el sufrimiento en salvación, la amargura en reconciliación, y los sueños rotos en un legado de esperanza.